cráneo de Adán. Ni Juan ni los sinópticos describen la escena de la crucifixión, el más cruel y el más terrible de los suplicios. Desnudo e inmóvil, la víctima estaba expuesta al dolor y a los insultos, a la sed. Esta situación podía durar días, a menos que se practicara el crurifragium, que quiere decir rompimiento de piernas o un golpe de lanza. Hermanos, la cruz de Jesús pudo ser en forma de la letra T, o según la forma tradicionalmente conocida como la cruz inmisa. Los brazos del condenado podían estar sujetados a la cruz mediante cuerdas o clavos. En nuestro caso, por el relato de la resurrección que nos relata el evangelista Juan en el capítulo 20, sabemos que Jesús fue clavado. Además, hermano que me escuchas, en el mastil vertical había dos soportes, uno a la altura de la entrepierna, llamado cedile, otro en la parte baja que recibía las plantas de los pies. Junto con Jesús fueron crucificados otros dos, a quienes Marcos y Mateo llaman ladrones, y Lucas tiene por malhechores. Los cuatro evangelistas ponen de relieve que Jesús ocupaba el centro. Vayamos al versículo 19 hasta el 22. Dice: Pilato escribió también una inscripción y la colocó sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Esta inscripción, muchos de los judíos la leyeron, porque el lugar en que Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Los príncipes, los sacerdotes de los judíos, decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que éste dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Hermanos, sobre la parte superior de la cruz se colocaba la causa de la condenación o títulos. Esta tablilla era llevada por el reo, colgada al cuello, durante la travesía por las calles de la ciudad. El títulos, en el caso de Jesús, decía: el Rey de los Judíos. Aun cuando con pequeñas variantes, los cuatro evangelistas coinciden en esta afirmación fundamental. Así fue como debió quedar archivado el proceso de Jesús y la causa de su condenación. Juan nos proporciona notas complementarias. Dice que la inscripción estaba en 3 lenguas: en hebreo, en latín y en griego. El hebreo, o con mayor precisión el arameo, era la lengua del país. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano. El griego era la lengua común. El texto de la inscripción no agradó a las autoridades judías y reclamaron al procurador romano, pero Pilato había ya cedido demasiado. Contra su voluntad les había entregado a Jesús. No estaba dispuesto a hacer más concesiones. Los 4 versículos que Juan dedica al título Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos, revelan la importancia que el evangelista Juan da a la escena. Juan está poniendo en juego
su procedimiento del doble sentido, sirviéndose de la acusación ficticia por la cual Jesús fue condenado. Decirse rey de los judíos, como está en el capítulo 18, Juan confiesa que Jesús fue crucificado verdaderamente como el rey de los judíos. A la reclamación de los sacerdotes, no escribas el rey de los judíos, sino que éste dijo, soy rey de los judíos. La respuesta tajante de Pilato, lo que he escrito, refuerza el pensamiento del evangelista Juan. Jesús murió siendo el rey de los judíos. Esto es, hermano que me escuchas, el Mesías, pero con todo su sentido y en toda su amplitud. Vayamos ahora a los versículos 23 y 24. Dice, los soldados, cuando hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costuras, tejida de una pieza desde arriba. Dijéronse, pues, entre sí, no la rasguemos, sino echemos una suerte sobre ella, para ver de quién es, para que se cumpliera la escritura, dividiéndose mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes. Los soldados, pues, hicieron eso. Hermanos, una vez concluida la crucifixión, los soldados, Juan nos informa que fueron 4, se repartieron la vestidura de Jesús, habiendo 4 partes. Pero, como la túnica era sin costuras, tejida de una sola pieza desde arriba, no quisieron rasgarla, sino que echaron suertes para ver a quién le tocaba. Sin duda alguna, el evangelista Juan ve en la túnica sin costuras un simbolismo, pero que no es fácil descifrarlo. En tiempos difíciles para la iglesia, San Cipriano quiso descubrir en la túnica sin costuras a la iglesia una, sin divisiones. Hay otro autor que escribe, la túnica indivisible que está íntimamente asociada al cuerpo del Señor puede simbolizar la unidad de los creyentes que están unidos al Señor y se alimentan de su cuerpo, en contraste con la división de los judíos, que están divididos en facciones a causa de él, como está en Juan capítulo 7, Juan capítulo 9, Juan capítulo 10. Hermanos, el evangelista Juan descubre también en el incidente de la túnica, que es el cumplimiento de una palabra del Salmo 22. Leamos, dividiéndose mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Hermanos, la contemplación que los evangelistas han hecho de Jesús en la cruz es sobria, pero rica en penetración religiosa. Cada uno ha percibido un rasgo o detalle particular. Por favor, léanlo. Marcos capítulo 15, Mateo capítulo 27, Lucas capítulo 23. El evangelista Marcos y el evangelista Mateo han descubierto el desamparo del alma de Jesús cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O, ¿por qué me has desamparado? Lucas, el evangelista Lucas, ha recogido del alma de Jesús 2 palabras de perdón y de misericordia, cuando dice, Padre, perdónales, y cuando dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ha penetrado en la actitud confiada y filial
que tuvo Jesús en el instante de expirar, cuando dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. El evangelista Juan ha transmitido el testamento espiritual del corazón de Jesús cuando dice: Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, y ha intuido la plena realización del plan salvífico de Dios al recoger dos palabras augustas de Jesús cuando dice: tengo sed, y está terminado. Después de narrar la división de la vestidura de Jesús entre los soldados, Juan nos describe una escena. Vayamos al versículo 25. Dice: pero estaban al lado de la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María la Magdalena. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Este episodio es propio de Juan, que parece ver en él el papel excepcional de María como la nueva Eva en su relación con la iglesia y los cristianos representados por el apóstol Juan. Se trata de 4 personas: la hermana de su madre y María, la esposa de Cleofás. Son diferentes de identificarse. Llevarían el mismo nombre de María, la madre de Jesús, y su hermana, lo cual no parece verosímil. En Marcos y en Mateo se habla de 3 mujeres en particular. Marcos dice: María la Magdalena, María, madre de Santiago y el pequeño, y de José, y Salomé. Mateo dice: María la Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y de la madre de los hijos de Zebedeo. Hermanos, la identificación de María de Magdalena es clara. Según Lucas capítulo 8, de ella Jesús había arrojado 7 demonios. Esta María Magdalena es diferente de la pecadora anónima de Lucas capítulo 7 y de María, la hermana de Lázaro, y de Marta en Juan capítulo 11. La identificación de las otras 2 mujeres es hipotética, pero se puede conjurar o conjeturar que la hermana de la madre de Jesús es la Salomé de Marcos y es la madre de los hijos de Zebedeo de Mateo. Por lo tanto, hermano que me escuchas, Santiago y Juan eran primos de Jesús por el lado materno. María, la esposa de Cleofás, hermano tal vez de José el carpintero, es María, madre de Santiago y de José, de Marcos y Mateo. Por lo tanto, Santiago el pequeño y José eran primos de Jesús por parte de su padre legal, como está en Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 13. Estas 3 mujeres eran solo las más importantes o las más conocidas, porque cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y lo servían. Pero según Marcos y Mateo, había muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén y miraban de lejos. Además, según Lucas, estaban allí todos sus conocidos. Como dice Lucas capítulo 23. Veamos al versículo 26 y 27. Dice: Jesús, pues, habiendo visto a la madre y allí presente al discípulo que amaba, dice a la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora la recibió el discípulo
en su casa. Hermanos, el pasaje de